Hola, buenos días. Somos dos estudiantes de la Universidad Metropolitana de Educación, conocida como La PEDA, UMCE, pedagógico. el Pedagógico, y nos dispondremos a dialogar sobre el documental Un crimen llamado Educación. Luego iremos abordando cada temática y también incluiremos algunas perspectivas que no se encuentran en el documental. Jürgen Klarik, que es un docente, escritor e investigador estadounidense, realizó un viaje por todo el mundo en busca de los problemas que tiene la educación. Viajó a Colombia, Finlandia, Corea del Sur, Bolivia, entre otros países. Cada país tiene un problema de base que está en la educación. En Colombia, por ejemplo, se habla mucho de la corrupción. Luego, en Surcorea, se habla del estrés psicológico que producen las pruebas estandarizadas. En Finlandia se habla del caso particular de la poca educación emocional que se encuentra en ese país. En Bolivia se habla de las condiciones que no son adecuadas para los estudiantes y así en cada país van abordando distintas dimensiones. Y dentro de cada país entrevista a personas de diversa índole, ya sean chefs, ex estudiantes, profesores, profesoras, y son muy variadas las entrevistas. Y lo que resume el documental son los problemas que tiene la educación en cada país. Igual va casi por continente en realidad. En Latinoamérica, ¿cuál era el problema? Que la educación es mala. O sea, mala en relación a los puntajes, en la forma en que se imparte. Y todo esto en comparación a Europa. En Europa al norte, en los países nórdicos, la educación era súper buena, en el sentido de que, Es, sí, es súper buena, en el sentido de que los niños aprenden, porque hay una diferencia entre que el profe enseñe cosas y otra cosa es que los niños aprendan esas cosas. aparte que Que cuando son niños no son evaluados, no reciben una calificación. Si no me equivoco, a los 10 años creo que comienzan a ser evaluados con nota. ahí empiezan a recibir calificaciones porque los niños, o sea, no necesitan, po. Al fin y al cabo no necesitan una calificación, o al menos eso es lo que su sistema dice, y su sistema en el sentido de enseñar es súper bueno. Pero ¿cuál es el problema de esos países? Que la gente no socializa. Después de la escuela la gente no socializa y no tienen amigos, no hacen amigos. Igual hay que considerar la cultura que tiene Finlandia o los países nórdicos en general, que no es la misma que la cultura latinoamericana. Sí, po, generalmente el latinoamericano suele ser mucho más de piel. ¿Qué más? Corea del Sur. Sí, En otro, Corea del otro, otro de Sur, los países que viaja es a Corea del Sur y el problema que encuentra es ligado a las pruebas estandarizadas, porque en Corea del Sur la exigencia es demasiada. Entonces, lo que se retrata en el documental es que en los malls hay tutorías donde se paga harto dinero para, en horario extraescolar, asistir a más reforzamiento. ¿Qué implica este extra reforzamiento? Un estrés en los estudiantes. Y sí, po, más que un estrés, es una tendencia al fracaso, porque muchos se sienten sobrepasados y no logran las metas que se alcanzan, o sea, que se tienen previstas. exactamente eso. Que igual, no sé si lo decía el documental, que la educación que ya te dan de base, que no les baste, ya sea a los padres o a la universidad, y que tengan que tener esa cuestión extra, igual es fuerte, po, porque son 8 horas de colegio, que el niño está enclaustrado, y después son 4 horas más, y eso ya. Y imagínate si le dan tareas desde el propio Sí, colegio. pues, eso mismo después habla en el documental sobre las tareas. Y en general, el documental, o sea, es que partamos de la base de que se habla de que el sistema educacional no ha cambiado durante 200 años. Se escucha la Sí, campana de carro. la estructura básica de la educación no ha cambiado, porque la estructura básica es el profesor al frente y Exacto. los alumnos todos sentados escribiendo. Y eso se ha intentado cambiar, pero han pasado, se han hecho reformas y todo, pero sigue siendo la misma base, y ese es el principal problema. O sea, todo el mundo, de todos los países, sabe que la educación está en problema, pero nunca se ha realizado un cambio. Al principio del documental se hablan de las inteligencias múltiples, que está la visual espacial, la cinética espacial, la lógica matemática, la musical, la lingüística, la interpersonal. Y todas estas inteligencias múltiples obviamente no las desarrollan las mismas personas. Hay niños que son musicales, hay niños que son lógico-matemáticos, hay niños que son espaciales. Entonces, ¿qué hace la educación? Centra todos los problemas, o sea, centra todas las inteligencias en el orden de sillas, mesas y profesor. Entonces, obviamente que se van a generar problemas dentro de ese sistema.
Es que, o sea, igual tenéis que tener en cuenta que cuando se creó el sistema educativo, la escuela, en la revolución industrial, no se tenía ni idea de que existía otra forma de inteligencia, pues. La inteligencia en esa época era saber, pues, era acumular información, pues. Ya, ¿qué La más? educación empieza con esa base, pues, de enseñarte a trabajar en una fábrica fordiana de tiempos modernos, así, pues, de estar en tu sector, hacer una acción repetitiva. Eso también menciona el documental, que no enseña, la educación en general no te enseña cosas válidas para que te van a servir para el día de mañana. Y muchas de esas cosas se siguen dando. Sí, po, porque ahora los trabajos del día de hoy ya no son así, po. Igual le estoy hablando quizá muy así como del trabajo de Silicon Valley, pero ya tienen que ver más con la imaginación, con la creatividad, más que con la repetición de una cosa, al menos en el primer mundo, po. Bueno, aquí yo anoté algo de la competitividad, que también se habla del documental, acerca de la competitividad que se genera dentro de los colegios. ¿Tuviste alguna vez alguien, yo creo que sí, que se compitiera con otro, como en los primeros lugares en tu curso? Ah, yo mismo, po, yo mismo. ¿Tú competías con Cuando alguien? chico, cuando chico, pucha, éramos como tres así los Mateos, ¿cachai? Pero no era así como, Pero tuviste el caso. sí, pues, no es de ponernos la pata para que se caiga el otro, era pura, ¿quién se sacaba la mejor nota? Ya, en mi caso también tuve esa experiencia de competitividad, pero ya cuando iba creciendo me di cuenta que no servía de nada, en verdad, competir. No, yo Pero cuando sí, eso, caché que, cuando uno es niño no tiene cómo asociar eso, ¿para qué estoy compitiendo? ¿Contra quién? es que yo creo que eso debe ser porque ya, ¿y para qué más vaya al colegio, cachai? Oh, eso sí, No, o sea, como ya, darle yo como una niño, justificación. sí, pues, pucha, ya que me estoy sacando buenas notas, si es el caso, compito con los demás, pues sí. A ver, ¿para qué me sirven a mí como niño las buenas notas? Para tener regalos, por ejemplo. Sí, al final Porque no me... funciona como buenas notas, es como incentivos, o si no, como el no castigo. Sí, pues, porque como niño no me sirven de nada, pues. Sí, ¿qué es lo que hace un niño? Lo que hace un niño es jugar y estar con los amigos, pues. Y ver Dragon Ball, pues. ¿Cachai? Buena serie. Mira, que también se habla harto del documental, que se despierta la competitividad entre los alumnos. Y en mi caso en particular, que también se habla harto en el documental, la motivación. El profesor tendría que buscar la motivación en sus alumnos, o los alumnos tendrían que motivarse en las clases. Pero en la estructura de la educación eso es muy difícil, Sí, pues, por lo porque mismo de los tipos de inteligencia. exactamente. Entonces, si yo hago una clase y la hago dirigida con imágenes y hablo, hay gente que se va a aburrir y no va a pescar, porque hay gente que prefiere escribir y prefiere leer, y esa es su forma de aprender. Entonces, el documental ahí como que tiene las dos posturas. Sí, po, pero es que ahí hay otro tema que es el de los números, el número de alumnos en sí. Igual siguiendo con los temas que se abordan en el documental, hay otro tema que noté importante, el bullying. El bullying también. Ya, otro de los temas que se trata en el documental es el bullying. Un caso específico que recuerdo, creo que actualmente es Pero deportista, que mide 2 metros con 6 centímetros. Y durante el colegio y su el etapa, español, sí, creo que era español. sí, Y sí era español. durante su etapa escolar sufrió mucho bullying y acoso. Y llegó el día en que ese bullying sobrepasó los límites y a él lo patearon en el suelo, le sacaron sangre y quedó con las heridas en la boca, de hecho. Y desde ese día juró protegerse. Pero es que lo malo es que era incluso que los profesores le hacían bullying, po. O Sí, verdad, sea, eso explicaba. y los profesores en vez de decirle por el El nombre cuando apellido, pasaban exacto, lista, le decían el sobrenombre. sí, O sea, po, los mismos profesores se incluyeron dentro del bullying. sí, po, lo hubieran sabido o no. A ese nivel Es súper llegó fuerte y ese testimonio, sí, todo lo que provoca el colegio, todo lo que provoca la educación. Por un lado, depresión, por un lado, competitividad, por otro lado, motivación, desmotivación. Y al final es brígido todo lo que se produce dentro de cuatro paredes. claro. Y pucha, mira la misma estructura física de los colegios. Ser profesores activos, o sea, están ahí, involucrarse o no involucrarse. ¿Cuál sería tu postura frente a
a personas que presentan emociones distintas, que estén cabizbajos, que no presten atención, que se note que tengan problemas. A ver, idealmente buscaría, no sé, pues conversar con ellos, saber si tienen algún problema que se pueda solucionar por parte del colegio, pero realmente es ¿Existe el otra, tiempo para hacer eso? Que esa es la sí, otra pues, pregunta. te vas a dar el tiempo para hacer eso, te vas a gastar los recursos para hacer eso, tanto del colegio como los tuyos, tanto físicos como emocionales, para hacer eso, Que la porque propia educación no te permite estar preocupado tanto como es quisieras de tus exacto. alumnos. Entonces ahí después terminan en que los profes se van centrando en los puros que sacan buenas notas porque, pucha, son los que más sirven al final para el colegio. Para el colegio, sí. Si al final la estandarización te exige un cierto puntaje, te exige alumnos buenos, y al final vender esos buenos puntajes en carteles que digan, ay, ¿cómo se llaman estos carteles? Excelencia académica. Sí, po, los del CIMSE, de excelencia Excelencia académica. académica. Sí. Y lo último, y ya voy cerrando el documental, bastante interesante, el castigo. Y muchas veces el castigo es la opción que realizan tanto profesores como padres hacia los alumnos. ¿Alguna vez te castigaron a ti por tener una Una vez, mala nota? sí, po, sí, po. Muchas Pero veces es... es que igual No, fue de sí, flojo porque no entregué un trabajo para arte y me saqué un 2. pero Pero esa flojera era porque no querías hacer el trabajo, porque estabas interesado en otras cosas. supongo, sí. Ya, eso, poco se habla de eso, que hay veces El, que el- una persona no quiere hacer algo y es castigada por ello. sí, po, pero a mí artes nunca me interesó. O sea, me gusta el arte, pero no hacerlo. Eso, como que la clase de arte no te llamaba la atención. Exacto. Entonces, como nunca me llamó la atención, nunca le puse mucho esfuerzo. Un día me dejé mucho llevar y me terminé no haciendo el trabajo. Y fuiste castigado por ello. Sí, 2 meses sin tecnología. Y al final es lo que realizan muchos padres frente a sus hijos. O peores, Que hay muchos que le pegan, po. exacto, pero se castiga por lo general las bajas notas, la desmotivación, se castiga. Sí, No digo que se tenga que premiar, pero sí se puede buscar otra alternativa que no sea un castigo. o saber por qué se sacó una mala nota, po. Exacto, así como investigar, preocuparse. Hay otro tema que no está explícito en el video, pero no me acuerdo. Ah, las reuniones de padres. Que no se trata el tema como tal en el documental, pero por lo general siempre ronda por internet como la broma de los padres que van a las reuniones a recibir las notas y los hijos que se esconden. Puede sonar chistoso, ¿no?, por la comunidad en internet, pero es una realidad cruda igual. Sí, yo no le contaba mis notas a mis papás, Eso, po, que al final porque me iban a retar, po. los niños o los jóvenes tengan miedo de que sus padres vayan a recibir las notas que ellos mismos están produciendo. Sí, pues, eso era como la peor, para mí la peor experiencia que tuve en el liceo fue esperar que mi mamá Esa reunión llegara de la reunión. sí. Sí. Y al final es un castigo que no está dentro de la escuela, pero pertenece a ella. O sea, igual yo como alumno, yo siempre pensaba, ya, me saco mala nota, hay castigo, me saco buena nota, no hay premio. Que no recibir castigo se puede considerar como un premio igual. Ya eso es un poquito abusivo, Sí, no recibir castigo. pero es que si estamos hablando de castigo y premio, imagínate muchos Es que el premio contextos distintos. puede ser. Sí, tristemente puede ser. Y para ir cerrando, hay una cita de Iñaquín Piñuel que dice: el sistema educativo es un gran entramado de poder que va preparando y adoctrinando para el día de mañana a los futuros ciudadanos. Y en resumidas cuentas, eso es lo que produce la escuela: adoctrinamiento y preparación, y muchos problemas dentro de su estructura. Hemos hablado de castigo, de estandarización, de depresión, de Del inteligencias variadas, estrés. de estrés, de bullying, de motivación, desmotivación, de competitividad. Pero todos los temas que hemos abordado son parte del documental. Inclusive hay temas que no hemos abordado en su totalidad porque no nos alcanza el tiempo. Y Bueno, hay otra frase también, perdón, que me llama mucho la ya, atención, que es de un, creo que senador colombiano o mexicano, que dice: los profesores que surgen por fracasos profesionales
Es decir, Cierto. alguno que quiso estudiar otra carrera no alcanzó y terminó siendo profesor. Cierto, no sé si eso pasará mucho en Chile, pero ahí lo que decía, sí, po, no sé, no alcanzó para abogado, bueno, estudiaré para profe, porque profe Exacto. es más fácil que ser abogado. Y se tiene Eh, como esa visión de que ser profesor es fácil y que es eh, menos puntaje y es un camino bueno, más sencillo en términos generales de estudio. Hay muchos profesores que estudian porque quieren ser profesores. sí, po, Yo cuando ingresé a la universidad, había tablas con todos los puntajes. Y había muchos puntajes extraordinarios ahí. no el Entonces, mío. claramente. Pero no todos son por un fracaso profesional. No, po, es que igual ahí depende de la universidad, po, porque por ejemplo el pedagógico tiene como una historia detrás. Po. Si yo Exacto. entré al pedagógico fue porque Algo no sé, tiene. yo sabía lo que venía, en todo sentido, en sentido lacrimógena, en sentido educación. Mucha, no sé, es que el documental, sé que igual me dejó mal en el sentido de, pucha, como tantos problemas que hay en la educación que si me quiero ir para otro país a, no sé, a tener como mejores alumnos, También te vas a encontrar o con problemas. sí, pues, en todos lados hay problemas siempre, Entonces, pero tendríamos que realizar un cambio en la educación. es que igual, no sé, yo soy súper pesimista en ese sentido porque tanto tiempo se ha pasado y bueno, a mucha gente no le conviene que Que se cambie cambie. el sistema educativo pues, porque les sirve en el sentido de que Y de hecho, eso la decía un gente, senador, que los colegios, o sea, los encargados del gobierno no invertían en educación no, pues para nada. para nada. Si, pucha, ahora mismo están quitando educación cívica, o sea, pusieron educación cívica Y quitaron historia. que igual nos afecta mucho a nosotros. Hay uno de, creo que era uno de Colombia, decía, los países con menos educación son los países que son con gobiernos más corruptos. Y es por eso mismo, porque la gente, por la misma poca educación, se empieza a desligar de la política y empiezan a votar por cualquier persona o Por se rostro. dejan controlarse por más gente. Como no son críticos, no tienen ese pensamiento crítico, se... Dejan influenciar. Bueno, ha sido un diálogo bastante interesante. Hay que finalizar sin antes mencionar que el documental se encuentra disponible en YouTube. Se llama Un crimen llamado educación. Muchas gracias por escucharnos.